Bueno, hola, buenos días. Como podrán ver, estoy un poco mal de la voz, pero por lo menos puedo hablar, así que el miércoles casi no podía. Pero bueno, hoy más o menos podemos hacerlo, por eso me traje un tecito acá para poder acompañar. Bueno, estaba estudiando hace un tiempo atrás un pasaje que me gustó, me fascinó, digamos, este pasaje es un himno antiguo que está, posiblemente, ¿no? Un himno antiguo, está en 2 Timoteo capítulo 2. Los versículos 11 al 13 son solamente 3 versículos que vamos a compartir en esta mañana, que bueno, son importantes, ¿no? He estado escuchando una frase en estos días de C.S. Lewis, que fue un escritor inglés que escribió esta saga sobre Narnia, ¿no? Que es como una especie de simbolismo del cristianismo. Era, bueno, un creyente que decía que el cristianismo, si es falso, no tiene ninguna importancia, pero si es verdadero, es inmensamente importante. Pero lo que no puede ser el cristianismo es algo medianamente importante. Es decir, el cristianismo o es algo que tiene que uno dar su vida por eso, o si no, ignorarlo totalmente. O sea, si es falso, pero si es algo verdadero, involucra toda nuestra vida. No podemos ser cristianos a medias, digamos, ¿no? Y este pasaje me parece que habla sobre eso. Porque si vamos un poco al contexto, sabemos que en ese tiempo en el que fue escrito 2 Timoteo, ya Pablo estaba para ser sacrificado, o sea, había un ambiente de persecución. Él ya estaba para ser ajusticiado, ¿no? Que posiblemente fue decapitado en la Vía Apia, según dicen los historiadores, ¿no? En el gobierno de Nerón. Y ahí se desató la primera gran persecución, que fueron 10 persecuciones a lo largo de más de 200 años que tuvo la iglesia. Y entonces este himno que acá viene a citar el apóstol, ¿por qué sabemos que es un himno o creemos que es un himno? Él empieza con la frase en el capítulo 11, palabra fiel es esta, como que está citando algo que no es, digamos, de su propia invención, ¿no? Pero no es un pasaje del Antiguo Testamento. Y aparte hay una evidencia interna de que está escrito como una especie de verso. Ustedes saben que los himnos, sobre todo los himnos antiguos, tienen rimas, ¿no? Como ese que cantamos hace un rato. Miren, yo averigüé un poco acá unas palabras que seguramente que Esther conoce mejor que yo, no sé, no la veo, Esther está allá atrás, pero dice que la evidencia interna es que está formada por 2 hemistiquios. No. Hemistiquios son fragmentos de versos, por ejemplo, 6 sílabas y otras 6 sílabas, ¿sí? Que completan un verso, digamos, que tiene que tener una cierta cantidad de sílabas, ¿no? Como en castellano también, los versos alejandrinos, ¿no? Creo que tienen 14 sílabas, bueno. Y después también que están unidos por la anáfora, que significa que hay algo que se repite en las frases, ¿no? Y si leemos, si somos muertos, con Él viviremos, con Él. Si sufrimos, también reinaremos, con Él. Si negaremos, Él también nos negará, ¿sí? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y esta última frase, en el original, rompe la simetría. Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces pensamos, o piensan los eruditos, que esa frase es un agregado de Pablo sobre la canción, ¿no? Ahora fíjense qué contenido tan profundo tenía esta canción y que como que era de tanto aliento para las personas que iban a sufrir posiblemente el martirio, ¿no? Porque salían cantando, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Cuando Nerón empezó su persecución porque acusó a los cristianos de haber incendiado Roma, pero era él el que la había incendiado, ¿no? No sé si conocen un poco la historia. Entonces, como el pueblo empezó a sospechar, porque él quería construirse un enorme palacio que después construyó con unos grandes jardines, en los jardines, en el lago que había en el jardín de la Domus Aurea, que era la casa de Nerón, ahora está el Coliseo romano, ¿no? Que se construyó después. Y era un palacio inmenso, o sea, de un tamaño increíble. Entonces él tenía que arrasar con un montón de barrios de Roma para poder hacer eso que él quería.
Pero la gente comenzó a sospechar de él, entonces le mandó la culpa a esta secta que recién estaba apareciendo, los cristianos. Y entonces los ponía en sus jardines, los encendía a fuego como antorchas, ¿no? Y ellos cantaban mientras eran encendido fuego. Y él no podía creer, ¿no es cierto?, como esta gente muere sonriendo, ¿no? Y estos eran uno de los himnos que ellos cantaban en ese tiempo, ¿no? Porque lo está citando acá Pablo. Pero vamos a ver las 4 cosas que dice el pasaje. Primero dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Bueno, hay una cosa del tiempo, del verbo de aoristo, que significa una cosa que se hizo en la antigüedad, que es en el pasado, pero como que terminó, que no continúa, ¿sí? Algo que pasó. Y bueno, hay muchas interpretaciones sobre estos pasajes que he estado viendo y bueno, uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué te parece a vos, no? Pero en primer lugar, ¿cuándo hemos muerto nosotros con Cristo y viviremos con Él? Hemos muerto con Él y viviremos con Él también. Algunos dicen, bueno, es el bautismo en Cristo, como dice Romanos 6, 3 y 4, dice, porque somos muertos por el bautismo para andar de nuevo en vida nueva, así como Cristo resucitó de los muertos, ¿no? El bautismo en Cristo se produjo cuando nos convertimos. No es el bautismo en agua que después muestra al mundo lo que pasó ya en nuestra vida. ¿Por qué somos muertos? Porque en un momento, cuando nosotros nos convertimos, la muerte de Cristo se nos imputó a nosotros. Nosotros aceptamos que debíamos morir. Una persona que dice, no, yo nunca hice nada malo, solamente dejé de hacer cosas buenas, no comprende la gravedad del pecado. Todos hicimos cosas muy graves y las hacemos a diario. Y la paga del pecado es muerte. Y entonces Cristo murió por nuestros pecados. Cuando nos convertimos comprendimos la gravedad de nuestro pecado. Y entonces morimos. Porque para que Dios nos acepte tuvimos que morir. Tuvimos que pagar por ese pecado. Pero no lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo. Y esa muerte imputada es que ese día morimos. El día que nos convertimos morimos, pero volvimos a vivir una vida nueva, ¿no? También está la realidad de que cuando somos creyentes tenemos que cada día morir a nuestra antigua naturaleza. ¿Qué quiere nuestra antigua naturaleza? Quiere lo mismo que siempre quería, ¿sí? Quiere que nosotros seamos el centro, ¿sí? Que recibamos la gloria, que seamos tenidos en cuenta, ¿no? Que, bueno, que seamos nosotros, el yo que vive ahí y que sea alabado. Bueno, ese yo tiene que destronarse y entronarse Cristo. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mi yo, ese que quiere hacer lo que yo quiero, que quiere recibir gloria, ¿sí? Que quiere recibir alabanza y aplauso. Más vive, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, quiere decir en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esto también es una manera de decir, bueno, he muerto con Cristo, es cierto cuando me convertí, pero cada día eso se refleja en mi vida. Renuncio a hacer lo que a mí me gusta, lo que mi carne quisiera hacer, lo que mi antigua naturaleza quisiera hacer, para darle lugar a que Dios, para que Cristo se manifieste en mí. Cuando entregamos nuestras capacidades y lo que somos a Dios, somos la mejor versión de nosotros mismos, lo que Dios quiere que realmente seamos. Pero también está la realidad de que cuando muramos, porque en ese tiempo, imagínense que los cristianos estaban dispuestos a morir en cualquier momento, porque en cualquier momento podían descubrir que vos eras un cristiano y te llevaban delante de una estatua a la que tenías que adorar, que era del emperador, y si no lo hacías, ibas a la cárcel y de ahí al circo, para ser ejecutado, comido por las fieras. Entonces, estar dispuesto a morir en cualquier momento, ¿no? Por Cristo. También tiene ese sentido. Y también está el sentido de que cuando nosotros muramos físicamente vamos a resucitar después, cuando el Señor venga a buscarnos, ¿sí? Para eso vamos a leer en 1 Corintios 15, que es el capítulo más famoso que habla sobre la resurrección, ¿no?
1 Corintios 15 del 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es un pasaje paralelo a 1 Tesalonicenses 4, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea que no, acá el tiempo no se va a notar, porque ¿cuánto tardo yo en abrir y cerrar los ojos? Menos de un segundo. Pero en ese segundo dice que a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estemos en ese momento en el mundo, ¿no? Si es que nos toca ese momento, ¿no? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, o sea, como tomada, ¿no es cierto? Es la muerte en victoria. Muy bien, bueno, entonces yo puse acá que seguir a Cristo significa entregar la vida, ¿no? Y entregar la vida tiene estos tres momentos, el día que nos convertimos, en nuestra posición, en nuestro estado, cada momento, en cada día, pero también en nuestra expectativa, ¿eh? Estamos viviendo con una expectativa diferente. Hemos entregado la vida sabiendo que vamos, así como morimos, vamos a resucitar para vivir para siempre con Cristo. Y vamos entonces ahora a la segunda de las frases. Volvemos a 2 Timoteo, capítulo 2. Dice el versículo 12, ¿no? La primera parte, si sufrimos también, reinaremos con Él. Sufrir, ¿a quién le gusta sufrir? Miren, nadie levantó la mano, porque no nos gusta, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Yo el miércoles me agarró, después de haber estado acá el martes, bueno, tomaba un poco de frío, me agarró un dolor todo en el cuerpo, una gripe terrible, bueno, no me gustaba. No me gustaba estar en la cama, que me doliera todo. No nos gusta ni siquiera una pequeña cosita. Pero pienso que sufrir acá tiene que ver también con dejar la comodidad, ¿no? Dejar la comodidad de esperar ser servidos y asistidos y nosotros ponernos en el lugar del que sirve, ¿no? Nosotros ya somos un cuerpo de real sacerdocio. Lo que pasa es que el mundo todavía no lo ve. Pero en 1 Pedro, porque dice y reinaremos con él, ¿no? En 1 Pedro 2:9 dice, más vosotros, hablando de los cristianos, sois linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para Dios ya somos reyes y somos sacerdotes, ya somos. Y nuestra función es anunciarle al mundo que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, ¿no? Pero en algún momento lo haremos en forma visible. El mundo nadie piensa que somos reyes nosotros, menos sacerdotes, porque los sacerdotes vieron que tienen toda una vestimenta, pero ya somos todos los creyentes, reyes y sacerdotes, pero en algún momento se mostrará públicamente. Entonces vamos a leer ahí en Apocalipsis 20, 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es de los que hablamos antes, ¿no? Cuando van a resucitar los cristianos, los salvos. La segunda muerte, que es el infierno, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años en la tierra, en el reino de Cristo. Como dijimos, nuestra condición humana huye del sufrimiento, no queremos sufrir, pero sufrir con Cristo es sufrir por la causa de Cristo. Y fíjense que también acá, en 2 Timoteo 3, que lo mencionábamos otro día en la escuela bíblica, 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si yo quiero vivir un cristianismo de acuerdo a la moda y a los gustos de la gente y contemporizar con todo lo que se está pensando en la sociedad, no voy a sufrir.
pero si quiero vivir el cristianismo bíblico, sí, voy a sufrir persecución. Porque eso siempre está en contra. Lo que dice la Biblia siempre está en contra de lo que la mayoría piensa. Ahora y siempre, no es que pasó solamente ahora. Toda la historia es la contracultura. El cristianismo es la contracultura, porque la cultura del mundo está gobernada por el príncipe de las tinieblas. Así que no, nunca fue fácil. Y si queremos realmente dar un testimonio poderoso, tendremos que sufrir algún tipo de persecución. Piadosamente es derivado de eusebea, que significa hacer lo que es agradable a Dios. Importante pensar cada día, cada momento, cada cosa que voy a hacer, ¿es agradable a Dios que yo haga esto, no? Implica buscar su voluntad en cada momento y en todas las áreas de nuestra vida. El supremo ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Marcos 10, 42 al 45. Ustedes saben que Marcos es el evangelio del siervo, ¿no? Tenemos a Mateo, que es el evangelio del rey, pero enseguida tenemos a Marcos, que dice que Jesús es un rey, pero Jesús también es un siervo, ¿no? Y entonces ahí en 10, 42, dice, más Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿no? Me interesó que dice los que son tenidos por gobernantes de las naciones, porque en realidad hay todo un mundo espiritual que maneja el mundo, ¿no? Primero está Dios, que es el gran soberano de todo lo que sucede. Pero nosotros vemos una persona pública, ¿no? Vemos a Trump, a Putin, bueno, el que sea. Creemos que él es el que decide, pero hay algo más atrás. Primero Dios permite todo y también está el príncipe de este mundo que maneja, ¿no? Cuando vamos a Daniel, por ejemplo, vemos, dice el príncipe de Persia, ¿no? Tuve que luchar contra, porque ahí había un imperio persa y había un príncipe, un ser angelical, espiritual, que estaba gobernando las cosas de Persia, ¿no? Pero bueno, los que son tenidos, desde acá, nuestra vista humana, bueno, es Trump el que decide, pero bueno, hay algo mucho más, o sea, en todas las palabras que dice el Señor siempre hay algo más profundo, ¿no? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿no? Importante, una vez hablaba con Rubén, dice, bueno, ser anciano significa ser maltratado, dice, porque todos te van a criticar, es decir, es difícil, ¿no? Ser líder, un verdadero líder que sirve, a veces recibe críticas, recibe de todo, ¿no? Pero lo importante es que está sirviendo, no para hacerse ver, sino realmente para entregar su vida. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque claro, ellos estaban viendo a ver quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda, ¿no? Porque el Hijo del Hombre, este es el pasaje central del Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Entonces, si nuestro Señor no vino a este mundo para decir, miren que yo soy importante, sírvame a mí, sino que vino para servir, dice, ¿no? Para dar su vida en rescate por muchos. El supremo ejemplo es el Señor. Entonces también tenemos que entregar nuestra comodidad y a veces hay que hacer las cosas aunque no nos sintamos bien, ¿no? O que no tengamos toda la energía, pero el Señor nos da la energía. Cuando habla de los dones, dice que Dios nos da la energía para hacer las cosas. Y a veces hay que sufrir también, como dijimos, algún tipo de persecución. Primera Pedro 4:16 habla de esto, pero vamos a seguir para no demorarnos tanto. Perdonen, acá está la tuberculosis, digo yo, no, espero que no. Bueno. Si le negáremos, Él también nos negará. Bueno, acá hay ideas encontradas, porque estamos hablando de los cristianos, pero pareciera que dentro del cristianismo, o sea, del cristianismo nominal, no todos son verdaderos cristianos. Por eso hablamos antes, ¿no? Que el cristianismo no puede ser algo a medias. O es algo que te involucra en toda tu vida, o es algo falso.
Y mucha gente lo toma como una cosa, un detalle en su vida. Bueno, esos son los que después niegan, ¿no? Ahora, cuando uno empieza a decir, ¿por qué una persona que venía, que creía, que parecía que era un creyente, después no pasó más nada con él, se apartó, después incluso negó, dijo que Dios no existe, esas cosas, porque ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué había en él que nunca estuvo del todo, ¿no? Porque si realmente era un creyente, creía, ¿qué era lo que no había entregado totalmente? Bueno, hay algunas pautas que podemos tener, ¿no? Primero está la persona que niega al Señor en forma circunstancial. ¿En quién pensamos inmediatamente? En Pedro, ¿no? Pero ¿qué pasó con Pedro? Lucas 22. Lucas 22, 61 y 62. ¿Qué pasó con Pedro? Es muy, muy lindo saber que cuando Pedro lo estaba negando, Jesús, ¿qué hizo? Aunque lo estaban ahí maltratando, ¿no? Le estaban poniendo la corona de espina y dándole azotes, ¿qué hizo? Se dio vuelta y lo miró. ¿eh? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, fue una negación, pero fue un momento de cobardía. ¿Quién de nosotros no tuvimos un momento de cobardía? Por ahí en una reunión de docentes en la escuela. Dice, ¿alguno es evangélico acá? Y uno se esconde abajo de la silla, no, a ver qué me van a... No, no digo. O sea, eso también es lo mismo que hizo Pedro. O cuando tengo la oportunidad de dar testimonio, no lo hago. O a veces me sumo a algo que sé que no está bien, pero bueno, no voy a quedar como el distinto. Eso también es negar al Señor. Pero a veces son actitudes que son circunstanciales. Pero negar acá tiene el sentido de decir que no. Decir que no. O sea, esto que yo creía ahora digo que no. Sino algo más permanente, como el caso de un apóstata, ¿no? Aquel que renuncia a su fe o que la arregla. Porque también está eso. Aquí ahora vamos a hablar un poquito más. Cuando vienen las dificultades. El Señor habló de esto, Mateo 13, 21 y 22. No, Mateo, no. Sí, Mateo 13, 20 y 21 habla de la parábola del sembrador, sí. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ya cuando conocieron al Señor, lo conocieron de una forma superficial. No había una raíz profunda de arrepentimiento, de convicción de pecado, ¿sí? De comprensión de la obra de Cristo, de una obra del Espíritu Santo adentro de su vida, un renacer del Espíritu Santo. Era solamente una emoción, una cosa que le gustó, ¿no? Le gustó la canción, le gustó el mensaje, se emocionó, pasó adelante, se tiró al piso, lo que sea, pero después, ¿qué pasó? No hubo ahí realmente una conversión, fue algo superficial. Entonces, cuando vinieron las dificultades, no tenía una raíz. Esa plantita se secó, no dio fruto después. Pero también en Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay un momento en que negamos delante de los hombres que somos cristianos con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, pero creo que la clave está en nuestras ideas. A veces abrazamos el ir a una iglesia, el integrarnos en un grupo, en activar en ese grupo, tener amigos, pero entregamos nuestras ideas, las que teníamos antes, sobre quiénes somos nosotros, ¿no? Sobre lo que queremos hacer, sobre nuestros objetivos en la vida, o no los hemos entregado. Las ideas nuestras siguen siendo las mismas. Porque en entregar las ideas está realmente la conversión, porque es un cambio de pensamiento.
yo pienso ahora de otra forma, veo todo de otra forma. Y los cambios vienen de la mente. Si no pasan por la mente, es solamente una emoción, entonces no hubo una verdadera conversión. Y vamos a leer ahí en Segunda Juan. Segunda Juan es un libro que no tiene capítulos, solo tiene versículos, no tiene solo capítulos. Dice, cualquiera 9, 2, Segunda Juan 9, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces el que piensa no como pensaba, sino que piensa ahora en la doctrina de Cristo, en la nueva fe, en lo que dice la Escritura, lo acepta sin decir no, esto sí, esto no, acepta todo, porque todo es la palabra de Dios. Pero muchas personas se han alejado de la iglesia siguiendo ideas filosóficas, lo vemos, ¿no? Tenemos ejemplos aquí en nuestra congregación también. Pero también muchas iglesias se han alejado de la doctrina de Cristo y se amoldaron a ideas mundanas. Como grupo entero. Pensemos en las iglesias protestantes, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, Lutero, Calvino, que trajeron la realidad de la salvación por la fe, hoy están tan alejadas de las verdades bíblicas, ¿no? Diciendo que todo el Génesis es alegórico, bueno, aceptando toda clase de desviaciones sexuales y de todo tipo como lícitas, casando a hombres con hombres, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Se apartaron de la doctrina de Cristo, y como ellos muchos. Pero cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Como él mismo dijo, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? Que creáis en el que él ha enviado, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y pensamos que cuando el Señor venga, no sabemos cuándo va a ser, pero puede ser hoy. Hay una pregunta que el Señor hace en Lucas 18:8, cuando habla del juez injusto, ¿no? Es una famosa parábola. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Acá la expresión es más no fe en un sentido de confianza, sino fe en un sentido de doctrina. Es decir, ¿hallará la fe en la tierra? ¿Hallará la verdadera doctrina en la tierra cuando el Señor venga o ya va a haber casi desaparecido? Esto nos da la pauta de que a medida que el Señor se acerca, la verdadera doctrina va desapareciendo. Bueno, y ahora vamos al final del mensaje y al final del pasaje que estamos leyendo. En 2 Timoteo, ahí dice, así que aquellos que niegan van a ser negados, y eso se ve a lo largo de la vida. Si fuéramos infieles, el título del mensaje es Él permanece fiel. No se los había dicho, pero bueno, ahora que estamos llegando al final, se los digo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y agrega entonces, esto era porque claro, imagínense que era un gran aliciente, una persona que iba a morir, cantaba esto, si muero con Cristo, también viviré con Él. Si sufro con Cristo, reinaré con Él, ¿no? Pero si yo le niego, Él me negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esta es la más difícil de todas, esta frase. Pero la palabra infiel acá es la palabra apisteo, que significa en realidad sin fe, porque pistis es fe y a es negación. Una persona que actúa sin fe. Puede ser, una interpretación, es que nuestra vida siempre somos infieles, en algún momento. No somos perfectos, ¿no? Nosotros somos como el de la parábola de Mateo 21, es muy cortita, así que la podemos leer,
que está muy buena, pero yo siempre la uso con mis hijos, ¿no? Porque digo, ¿vas a hacer esto? Sí, sí, sí. Y después no pasó nada. 28, a veces al revés, me dicen que no y después lo hacen. Dice 21-28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿No? Respondiendo él dijo, no quiero, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Entonces a veces, ¿qué significa? Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Eso significa también ser infiel. O sea que no, una persona a la que se puede confiar 100%. No hay nadie, todos somos infieles. Pero el otro al revés, dice, acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Entonces, estas actitudes vemos en nuestra vida. Pero el Señor siempre permanece fiel, porque el Señor, como dice Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es absolutamente verdadero, Dios es verdadero. Dios no puede contradecirse. Y cuando dice él no puede negarse a sí mismo, significa no, como dijimos antes, decir no. Dios no puede decir sí y mañana decir no. No. Dios siempre dice sí o dice no. No cambia. Es inmutable. Y esto qué bueno que es una gran esperanza. Bueno, por ejemplo, Rairi dice que acá tenemos una firme certeza de que cuando Dios dijo que sí, cuando Dios te salvó, dijo sí. Dijo, este es mi hijo. Nunca más va a decir no. Nunca más va a decir, no, este va a ir al infierno. No, esa persona es salva. Vamos a leer ahí un pasaje en 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, 18 al 22. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no. ¿No? Él también, el Señor dijo, que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿no? ¿Vas a venir a ensayar el martes? Sí, no, depende. Bueno, ¿se me complicó? No. ¿Sí o no? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Porque si yo digo, soy salvo, pero mañana, si engaño a mi esposa, ya no soy salvo. Entonces, ¿soy salvo? No soy salvo. Sí y no, no. Mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, también nos ha dado, nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo, que a eso se refiere la unción, ¿no? Todos los creyentes están ungidos con el Espíritu Santo, no algunos, obviamente. Todos han sido ungidos con el Espíritu Santo. También está la idea de que si nosotros somos fieles en esta vida, que es algo poco trascendente, ¿no? Porque lo verdadero está después. Para un cristiano lo verdadero está después, porque ahí está el cielo, ahí está la eternidad, ahí está reinando juntamente con Cristo, ahí está recibiendo su herencia. Pero esta vida es importante, porque de acuerdo a cómo la vivamos y la fidelidad que tengamos en esta vida, vamos a recibir algo más o menos en la otra, ¿no? Y entonces vamos a leer en Lucas 16, 11 y 12, ya estamos terminando. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sí? Lo que es vuestro es nuestro galardón. Puede ser que si no hicimos nada seamos salvos así como por fuego, como dice 1 Corintios 3:15. Pero qué importante que podamos tener una recompensa por haber sido fieles. Yo puse acá una frase, ¿no? Que cuando tenemos confianza en Dios, esto es fe. Pero cuando Dios confía en nosotros, esto es fidelidad. Dios confía en nosotros significa que Dios nos confía algo importante. Pero también está la interpretación de que infiel puede ser una persona, no alguien que ha sido infiel en algunas cosas en su vida, como hemos sido todos, ¿no? Y Él permanece fiel. Él no nos quita la salvación, porque en un momento fuimos infieles. Pero sí hay personas que no tienen fe.
y las personas que no tienen fe, que no son capaces de creer, que no aceptan a Jesucristo como su Salvador, Dios es fiel en condenarlos, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y quizás en esta mañana haya alguien que todavía no creyó en Jesucristo. Entonces es el momento para dejar de ser un infiel, una persona que no tiene fe, y comenzar a confiar. Entonces vamos a leer ahí en Juan 3, un pasaje tan súper famoso. Siempre leemos Juan 3, 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único que es igual con el Padre, pues dice unigénito. Así que en esta mañana hay una oportunidad de dejar de ser un infiel, porque Dios permanece fiel y Dios te va a condenar al infierno si no crees en su Hijo. Amén.